Saludos, hoy voy a trabajar con óleos. Voy a comenzar haciendo un dibujo aproximado de lo que va a ser el trabajo y para el dibujo utilicé sombra natural más thinner. El thinner es un solvente para pintura. No es obligatorio hacer el dibujo utilizando este medio. Usted va a utilizar el medio de su preferencia. Una vez termine con el dibujo, voy a comenzar a dar las bases. Para las bases voy a continuar utilizando thinner. Ya en las capas superiores yo voy a utilizar aceite de linaza. Usted va a trabajar con el medio de su preferencia o simplemente con el que tenga a la mano. En estos momentos mezclé blanco, azul cerúleo y un mínimo de sombra natural, y con este color voy a estar trabajando la parte superior del cielo. Agregué un poquito de azul ultramar y más blanco y continúo trabajando. Si no tiene azul ultramar o no tiene cerúleo, usted trabaje con los azul que tenga a la mano o los de su preferencia. Aquí agregué un poco más de blanco a la mezcla y aplico a la zona más cercana al horizonte. Te recuerdo que estos colores son solamente bases, ya más adelante vamos a trabajar un poquito más a fondo en ellos. En estos momentos mezclé alizarin crimson o carmesí, un poco de amarillo limón y algo de blanco. También agregué un poquito mínimo de azul ultramar y con este color voy a trabajar la parte frontal de las montañas. Por el momento solamente voy a ir definiendo un poco las formas, ya más adelante voy a trabajar más a fondo los detalles. A esa mezcla agregué un poquito más de azul, en este caso azul cerúleo. Obtengo un tono de naranja agrisado y lo voy a aplicar. Ahora mezclo azul ultramar, un poquito de siena tostada, algo de alizarin o carmesí, también agregué blanco, un poquito de azul cerúleo, puede agregar algún amarillo si desea, es opcional. Y con este tono, una vez termine de conseguir el color que deseo, pues entonces voy a trabajar la parte posterior de las montañas. Nótese que estoy consiguiendo o estoy trabajando con tonos agrisados, esto para marcar distancia en las montañas. Nuevamente agrego blanco, un poco de alizarin y algo de azul a los residuos de la mezcla que había utilizado para la parte frontal de las montañas. Sigo obteniendo un tono agrisado, pero esta vez un poquito más claro. Apliqué al pie de las montañas donde comienza el agua y ahora me voy con tonos más brillantes. Aquí tengo azul ultramar con cerúleo y lo voy aplicando. Si quieres agregar un poquito de alizarin o carmesí, puedes hacerlo. Esto es opcional. Te recuerdo que trabajamos bases, así que si no cubre perfectamente en estos momentos, pues tampoco hay que preocuparse demasiado porque ya iremos a retocar las distintas zonas. Sigo trabajando con thinner en el momento que me haga falta utilizar el medio. Mezclo negro, sombra natural, un poco de siena tostada. Lo que estoy buscando es un tono amarronado oscuro para ir sugiriendo el tronco
de un árbol. Usted puede hacer otra mezcla si así lo desea. Mezclo azul, un poco de ocre, algo de siena tostada. Lo que estoy buscando es un tono oscuro que va un poco hacia el verde para ir sugiriendo el follaje del árbol. Por el momento no voy a trabajar detalles, solamente quiero ir situando el lugar del follaje y más o menos la forma que va a tener, una aproximación de la forma. Utilizo el mismo color de follaje para ir sugiriendo también otro árbol o arbusto que queda cerca al más grande y unos más pequeños por ahí cerquita. Estoy con el azul ultramar, el sombra natural, un poquito de siena tostada. Obtengo un tono bastante oscuro que va hacia el azul, es como un gris que va hacia el azul, y con este color comienzo a pintar o sugerir un área de sombra bastante fuerte en la formación rocosa que hay en el agua. Ahora estoy agregando azul cerúleo con blanco. Cuando toqué el azul cerúleo no lavé el pincel, me fui con los residuos de la sombra oscura, toqué el cerúleo blanco si se necesita y se aplica. Si usted quiere lavar el pincel puede hacerlo, no tiene que hacer las cosas tal cual las voy haciendo. Estos son simplemente ideas. Aquí mezclé alizarín, siena tostada, sombra natural, un poco de negro y voy a dar la base del resto de esa formación rocosa. Estos son las bases. Aclaré un poquito esa misma mezcla agregando blanco a solamente una parte de ella, no la aclaré completa, y continúo trabajando. Voy a sugerir algunas de las rocas, algunas de las salientes, pero no las voy a trabajar en su totalidad en este momento, solamente las voy a sugerir y alguna de ellas. Aquí estoy nuevamente trabajando una mezcla amarronada. Utilicé residuos de la mezcla que se utilizó en la formación rocosa. Agregué más alizarín, un poco de ocre, y voy entonces dando lo que son las bases en el suelo, ¿verdad? Que está en el primer plano y en el plano medio más o menos. Usted puede poner toda esa zona en un solo tono en la base y luego cuando esté definiéndola mejor ir agregando los colores que desea tenga para el definitivo, o puede ir dividiendo los distintos planos con distintos tonos. Yo voy a estar usando distintos tonos porque así se me facilita saber hasta dónde debo llegar más o menos un plano y el otro, entre un plano y el otro. Aquí estoy agregando un tono bastante oscuro, amarronado, tiene sombra natural más negro. Puedes agregar un poquito de siena tostada si desea, tampoco es obligatorio, se aplica. Y aquí me voy con azul, un poco de ocre. Lo que estoy buscando es un verde oscuro, un poco de ocre, y si puedes agregar un poquito de sombra natural, lo hace.
En esta ocasión yo no agregué verde a la paleta, pero si quieres utilizar verde, agregar un verde a la paleta, puedes hacerlo. Aquí mezclé un poco del amarillo limón con el azul cerúleo, obtengo un verde un poquito más brillante, y para opacarlo un poco toqué un mínimo de alizarín y se lo agregué. Esta mezcla también contiene blanco. Voy a dar la base con este tono en aquellas zonas que lo requieran. Preparo mi naranja nuevamente, tiene alizarín, tiene ocre en esta ocasión, también tiene amarillo limón y blanco. Voy ahora a trabajar el cielo, lo voy a repasar con los tonos mismos que se utilizaron en un principio. Tiene cerúleo, blanco, también un poquito de azul ultramar. Si se desea, no es necesario combinar los dos azules, puedes utilizar uno si deseas. Un poquito de sombra natural tiene en la parte superior, y en la parte más cercana al horizonte agregué alizarín. La parte más cercana al horizonte agregué un poquito de blanco adicional. En mi caso lo estimé necesario, ¿verdad? Cada cual va a trabajar a su gusto. Si llegaste al resultado que buscabas, pues no tienes que trabajar la zona otra vez o continuar trabajándola, sino que seguir al siguiente paso. Aquí voy a estar utilizando azul ultramar, también utilizo azul cerúleo, un poquito de alizarín, algo de blanco. Si se quiere un poco de amarillo se aplica, esto es opcional. Estoy buscando mi tono agrisado para trabajar entonces en la zona de las montañas. Aquí también no sé si lo mencioné, pero también tiene algo de sombra natural. Si se quiere agregar siena tostada también se puede hacer. Aquí voy con mi tono agrisado, lo voy aplicando para cubrir bien la zona, toda vez que las bases no cubrieron muy bien, y entonces una vez complete voy a dar algunos detalles. Los detalles que voy a estar dando en esta zona son muy disimulados, muy sutiles, no se van a marcar porque hay distancia, entonces no lo vamos a hacer muy marcados. Lo que hice fue aclarar un poco la mezcla para dar estos detalles, y lo hice agregando algo de blanco. Aplico poca cantidad, y dependiendo de hacia dónde va mirando esos detalles es la dirección que le voy dando a la pincelada. De ser necesario oscurecer algunas zonas, como yo no aclaré la mezcla completa, solamente una parte de ella, pues entonces voy a la mezcla original, agrego un poquito de azul ultramar, por ejemplo, o sombra natural, o el color que estime necesario para oscurecer un poco. Aquí yo agregué a la mezcla para oscurecer un poquito de azul ultramar en mi caso, y
también un poquito de alizarin. Voy aplicando, tampoco las partes oscuras van a ser muy marcadas, tanto las claras como las oscuras van a ser muy sutiles. Voy a la mezcla que hice para la parte frontal de las montañas y la ajusto, ya sea agregando blanco si es que las quiero aclarar, o si las quiero llevar un poquito hacia el rosa, agrego un poquito adicional de alizarin, y si las quiero llevar un poco más hacia el naranja, pues alizarin y amarillo. Voy a estar aplicando el tono con mucho cuidado. Voy a definir mejor las formas frontales de la montaña de ser necesario. A esa mezcla naranja agregué más azul cerúleo, un poquito de amarillo. Voy a probarla a ver si me agrada cómo se ve. Para mi gusto pues necesita un poquito más de ajuste, así que también agregué azul ultramar. En poca cantidad voy aplicando. Voy a aclarar un poco más esos tonos que van hacia el naranja, agregando blanco. Voy a poner unas zonas un poquito más oscuras para dar un poquito de textura a esta zona también, pero no demasiado. Lo que hice fue agregar un poquito más de azul ultramar. En esta zona lo que hice fue agregar un poquito más de azul cerúleo, una mezcla que tenía ya de azul y blanco. Agregué también algo más de blanco y un poquito mínimo de amarillo, en este caso amarillo limón, y lo apliqué. Voy a repasar la zona. Esta parte que estoy pintando tiene un poco de alizarin y una mezcla también de azul ultramar y azul cerúleo. Estoy buscando un azul bastante intenso. Voy a aplicar esta zona, y si se necesita repasar más adelante para conseguir más intensidad, pues se hace.
Estoy agregando un poquito más de blanco sin lavar el pincel. Esto para aclarar un poco la zona e integrar los tonos que ya hay. El tono oscuro con el más claro que está en la parte superior, más cercano a la orilla o al pie de las montañas. Estoy difuminando un poco. Utilizo el mismo pincel para difuminar. Lo que hice fue le quité el exceso de pintura con un trapo y de esta manera, pues sin hacer mucha presión, lo utilizo para difuminar. Continúo trabajando en los restos de la mezcla que utilicé en el agua. Agregué más alizarin, siena tostada, algo de sombra natural blanco. También agregué los 2 tonos de azul que tengo y voy a repasar entonces la zona de sombra en la formación rocosa. Para aclarar un poco, agrego a solamente una parte de esa mezcla, agrego blanco para entonces aclararlo, y de esta manera voy a utilizar esa mezcla para ir sugiriendo las distintas salientes que hay en la montaña o en la formación rocosa. Aquí estoy agregando un tono que se va más hacia el violeta. Esto lo hice agregando un poquito más de alizarin a esas mezclas que aclaré, o por lo menos a una pequeña parte de ella, y lo voy aplicando. Lo que estoy haciendo es aclarando otros poquitos de mezcla, porque lo hago en pocas cantidades para continuar trabajando si se me acaba. Si pasa que aclaramos demasiado la zona y necesitamos volver atrás a oscurecer, pues simplemente, si no tenemos de la mezcla hecha, pues simplemente la preparamos otra vez y la vamos a aplicar. Aquí hay una especie de entrada a una caverna o algo así, o a un espacio, una hendidura en la montaña. Lo que hice fue aplicar negro en esa zona. Aquí estoy aplicando ahora azul cerúleo con blanco. Hay unas zonas de sombras que no son tan intensas, y entonces esas sombras las voy a estar pintando con el azul cerúleo con blanco. La mezcla que hice en un principio para aplicar la base en este lado de la formación rocosa, parte de ella la aclaré con blanco. Se puede agregar amarillo si se desea, y comienzo a trabajar la zona para ir sugiriendo aún más saliente de las que sugerí en el principio. Recuerda que cuando aplicamos tonos claros vamos a dar la sensación de acercamiento o levante, y con los tonos más oscuros vamos a dar la sensación de lejanía o hundimiento. Si se aclara demasiado y no nos gusta, simplemente vamos atrás con el color que utilizamos en un principio para la base de esta montaña, y vamos repasando las áreas que queremos oscurecer. Este tono tenía un poco de sombra natural, algo de siena tostada, un poco de negro, y si se quiere alizarin o no.
Aquí estoy sugiriendo piedras en menor tamaño. Solamente doy unos golpecitos y las dejo sugeridas. Busco el tono oscuro que utilicé para la sombra para extender un poco en esta zona si hace falta. Y aquí voy a repasar algunas zonas, las voy a oscurecer un poco. Agrando, no por mucho, pero sí alguito lo que es la entrada o grieta que tiene la montaña. Y sigo sugiriendo o sigo dando un poquito de color a aquellas zonas que entiendo aclaré demasiado. Vamos a continuar trabajando esa montaña o formación rocosa hasta alcanzar el resultado que deseamos. Si tenemos que dar una capa tras otra para conseguirlo, pues lo vamos a hacer. Si sientes que se te está mezclando demasiado y no lo deseas, puedes utilizar medios para lograr pintar mejor, no hacer tanta presión cuando depositas el color o no arrastrar demasiado el pincel cuando depositas algún color. Y si aún así sientes que se te mezcla demasiado, entonces puedes dejar secar el trabajo algunos días, y cuando esté un poquito más seco, pues entonces trabajar mejor o repasar mejor las zonas que entiendas necesitas trabajar algo más. Aquí agregué un poco de una zona verdosa al pie de esa formación rocosa, y con los mismos tonos que utilicé para la montaña voy a estar utilizándolos para sugerir los reflejos de esa formación rocosa en el agua. Agrego un poquito de blanco en vertical para aclarar algunas zonas y de esta manera ir sugiriendo también en el reflejo esas salientes. No hay que hacerlas detalladas, no es necesario, solamente sugeridas. Difuminamos un poco primero en vertical y luego cruzamos la pincelada en horizontal. Repetimos el proceso de ser necesario. Vamos nuevamente a utilizar residuos de otras mezclas que ya tenía un poquito, iba hacia el verde, así que agrego azul ultramar, un poquito, sombra natural, también algo de ocre, también se puede agregar siena, es opcional. Y vamos a ir trabajando esta zona. Aquí agregué un poquito de alizarín adicional. Voy aplicando con la pincelada, voy a ir dando la dirección que tiene ese suelo, una dirección en específico. Aquí el tono lo llevo más hacia el verde y continúo trabajando. Oscurezco un poco esta zona, se puede oscurecer con negro, mínima cantidad, con mucho cuidado, o con sombra natural. También una combinación de ambos, o preparar un tono de gris oscuro con azul ultramar y el sombra natural y aplicar.
Aquí una zona que va un poquito más clara, pareciera ser un camino, pero no está muy bien definido. Lo que hago es agregar un poquito de blanco. Como los tonos están húmedos, se va a mezclar, no va a quedar blanco puro, y es lo que queremos, que quede un poquito más claro, pero que no sea blanco. Voy a integrar los tonos que sea necesario y trabajar un poquito más lo que es la textura de ser necesaria. Si ya conseguiste la textura que querías, entonces no trabajes más esa zona y pasa a la siguiente. Yo la voy a trabajar un poco más. Aún no consigo, ¿verdad?, el resultado que quiero. Aquella zona que quiero aclarar lo hago agregando un poquito de blanco. Te recuerdo que en estas capas estoy utilizando aceite de linaza. Mezclo aquí un poquito de ocre con azul ultramar y lo voy aplicando. Oscurezco la zona también más baja. Yo voy a estar utilizando un poquito de negro. Ya sabes que tienes otras opciones para oscurecer si no deseas utilizar negro. Continúo trabajando. Aquí estoy aplicando un poco de ese tono verdoso. Te recuerdo que se consigue con el azul ultramar. Tiene algo de ocre y se puede agregar o no alizarin o siena tostada. Esto para llevarlos un poquito hacia un tono entre naranja y rojizo. Esto es opcional. Aquí estoy utilizando el tono naranja que se utilizó en un principio, pero ahora agregué un poquito más de blanco y agregué también un poco más de amarillo, en este caso amarillo limón. Si no tienes amarillo limón, no es necesario utilizarlo, puedes utilizar el amarillo que tengas a la mano o el de tu preferencia. Los colores que yo utilizo aquí no es necesario utilizarlos si no los tienes o si no te gustan, o si simplemente quieres hacerle algún cambio a tu trabajo, puedes hacerlo. Esto no es que hay que hacerlo exacto igual, esto es simplemente una idea de cómo trabajar un paisaje en específico. Aquí sigo ajustando mi mezcla naranja. Nuevamente agregué un poquito de amarillo y blanco y la voy aplicando. Lo llevé hacia otro tono un poquito más oscuro que había, lo integro. Agrego un poquito de sombra, de siena tostada, algo más de blanco y voy dando las formas con la pincelada. En esta parte hay una roca como asomada en el borde de esta montaña, es lo que estoy pintando en este momento. La parte de arriba es más clara porque está recibiendo mayor luz. El lado se puede hacer un poquito más de naranja, un poquito más fuerte o marrón, el color que decidas, y entonces el lado de la sombra va un poquito más oscuro. Continuamos trabajando. Voy a agregar aquí un poquito de siena tostada, lo voy aplicando y lo voy integrando. Si no tienes algún tono amarronado, ya sea siena o sombra tostada, puedes mezclar, por ejemplo, naranja más negro, obtienes ahí un tono amarronado que se parece al siena, o puedes mezclar el verde con rojo y obtienes un tono amarronado que se va como hacia el sombra tostado más o menos. Entonces ya si lo quieres más oscuro,
ahí entra en juego el negro. Dependiendo de cuán oscuro lo quieras, puedes agregar negro o no. Aquí agregué un poquito de siena, blanco, lo voy mezclando en el mismo lienzo. Aquí un verde más oscuro, este tiene azul, ultramar y ocre. Si el verde te queda muy brillante, por decirlo de alguna manera, y lo quieres apagar un poco, agregas un poquito del complementario. En este caso pues sería el alizarin. Si no tienes alizarin y tienes rojo en tu paleta, pues entonces es el rojo. Aquí estoy aclarando un poco esa mezcla verdosa, ¿verdad? Agregué algo de amarillo de limón, en mi caso, y blanco. Y voy aplicando. Aquí voy sugiriendo algunas salientes en el suelo. Le hacemos un poquito de sombra. Puede ser con un verde oscuro o puede ser un tono de sombra como el que utilizamos en la montaña, en la formación rocosa. O sea que tiene azul, ultramar, sombra tostada, sombra natural, perdón, siena tostada y algo de alizarin o carmesí. También lo que puedes hacer es tu mezcla de verde o el verde que tengas que estés utilizando, agregar un poquito de negro y utilizarlo como sombra en esa zona. Sigo aclarando aquellas zonas donde sea necesario. Aquí voy a sugerir unas piedras también sueltecitas, regaditas. Solamente doy unos golpecitos, voy de esta manera sugiriendo sin mayores detalles. A esas piedras le hacemos también su sombra. Ya te di las opciones para la sombra. En este caso yo estoy utilizando sombra natural con un poco de siena tostada y un mínimo de negro. También se puede agregar azul ultramar si se desea. Estoy repasando algunas zonas que para mi gusto pues necesitan ser repasadas. Y las repaso con los mismos tonos que utilicé en un momento, en un principio. Aquí mezclo amarillo con un poquito de azul cerúleo, obtengo el verde bastante brillante. Se puede agregar blanco para dar opacidad o para aclarar si se desea aclarar. Y vamos aplicando. Aquí voy con el naranja. Este naranja tiene amarillo ocre, algo de alizarin y se puede agregar un poco de amarillo limón si se desea. También se puede agregar algo de siena si se quiere un naranja bastante fuerte. Lo integro un poco el naranja y el verde claro. Voy a estar ahora trabajando un poco el tronco del árbol y para este tronco estoy utilizando negro, sombra natural y un poquito de siena tostada. También se puede agregar azul ultramar si se desea, es opcional. Aquí cambié a un pincel redondo, utilicé medio
en este caso aceite de linaza, para que corra más suavemente. Estoy mezclando amarillo ocre, blanco y un poquito mínimo de amarillo limón para trabajar el lado de este tronco que recibe mayor cantidad de luz. Nuevamente voy con la mezcla de negro, sombra natural, siena tostada. Agregué un mínimo de alizarín en esta ocasión y repaso. Estoy poniendo otras ramitas que no había aún pintado. Y aquí voy con azul ultramar, alizarín, amarillo ocre, un poco de amarillo limón. También agregué azul cerúleo, es opcional. Y voy a comenzar a trabajar el follaje. Ajusto la mezcla nuevamente. Voy a marcar un poquito más las sombras en este follaje y lo hago oscureciendo la misma mezcla que estoy utilizando para las partes más claras. Lo oscurecí agregando más azul ultramar. Puedes agregar también un poco de sombra natural y trabajar. Continúo trabajando. De ser necesario arreglar algún detalle en la forma del follaje, este es el momento que voy a ir a aprovechar para hacerlo. Si me gusta tal cual está, pues lo voy a dejar así simplemente. Entonces voy a trabajar lo que es el volumen. Aclaro un poco más la mezcla agregando algo de blanco.
Se puede agregar también un poquito de amarillo, en este caso limón, que es el que tengo en la paleta, para dar algunos efectos de luces, para resaltar algunas zonas. Agregué un poquito más de blanco adicional, resalto unas zonas, no demasiadas. Aquí estoy agregando unos pequeños arbustitos. Voy a utilizar el tono que se utilizó para las sombras, para ir sugiriéndolos, y ya luego veré si le doy algún poco de volumen, porque la verdad son muy pequeños. Brego o trabajo en el otro árbol, que es de menor tamaño y está en otra parte del suelo, más abajo de la montaña donde se presume está el espectador. Estoy trabajando con las sombras y ya luego voy a estar trabajando con el volumen y las luces. El proceso es uno repetitivo y voy a estar utilizando los mismos tonos. Luego de esto, lo que queda es ver qué hace falta trabajar un poco más, cambiar o retocar de repente, y ya luego pues el trabajo está terminado. Bueno amigos, este video no queda mucho más por explicar, así que yo me voy despidiendo. Te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye bye.